Bienvenidos a Nexo Visual. Y hoy tenemos el honor de recibir a una invitada muy especial, la periodista Paola González. Con una destacada trayectoria en el periodismo investigado, Paola trabaja en América Noticias abordando temas clave para la sociedad peruana, como la política de los derechos humanos y problemas sociales. ¿Qué te parece, Marcelo? Es fascinante, Lucero. Paola ha dedicado su carrera a investigar y dar voz a los más vulnerables. Desde sus primeros pasos en el periodismo, su compromiso ha sido revelar la verdad y promover el cambio. Su enfoque en temas como la corrupción y la justicia la ha posicionado como una de las periodistas más reconocidas en el país. Así es, lo interesante de Paola es cómo ha sabido conectar con la audiencia, no solo desde el análisis crítico, sino también desde la empatía. Su trabajo en América Noticias ha sido fundamental para informar y educar al público sobre temas que muchas veces permanecen ocultos. Hoy exploraremos un tema relevante, la transformación de los medios de comunicación en la era digital. Hola Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Nexo Visual. Hola chicos, gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de poder contarles mi experiencia en el periodismo y en general en las ciencias de la comunicación, que son de las que más han avanzado gracias a la tecnología. Yo tengo más de 20 años trabajando en televisión y en periodismo y las cosas han cambiado muchísimo, desde cómo están haciendo este post y cómo ha tomado protagonismo los podcasts también, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso y demás. Sí, claro. ¿Y tú que has vivido estos cambios de cerca, cómo has visto evolucionar el periodismo con la llegada de las redes sociales y la tecnología? Bueno, ya les decía antes de empezar la entrevista que yo empecé estudiando periodismo cuando todavía tener celular era una cosa rarísima. Ningún compañero mío de universidad tenía celular, ¿no? Y yo ingresé a la universidad el año 98 y el primer celular que yo tuve fue el año 2000, que empecé a trabajar en Red Global, que es un canal que hoy en día ya no existe. Y que evidentemente con el avance de la tecnología se hacía necesario que un reportero, un periodista tuviera celular. Y me lo dio el canal donde yo trabajaba, básicamente por un tema de informarle a mi jefe dónde estaba, cómo iba, pero jamás para uso de grabar un momento, una noticia. No era esa la mecánica. Como ustedes se darán cuenta, eso ha cambiado. Ahora el poder de un celular puede significar destapar un acto de corrupción, puede significar una injusticia que se queda evidenciada en las redes sociales, no solo en el Perú, a nivel mundial. Entonces la responsabilidad es cada vez mayor porque tenemos que estar listos para hacer lo adecuado. Y esa es la idea de ser comunicadores, estar del lado de lo justo, estar del lado de lo objetivo, estar del lado de lo imparcial. Y un punto clave, Paola, ¿cómo crees que el periodismo investigativo, que requiere tanto tiempo y recursos, puede mantenerse relevante en un mundo que busca la inmediatez? Bueno, hay una tarea, un desafío grande y los desafíos se presentan siempre, ¿no? O sea, cuando yo empecé a hacer periodismo el año 2000, el país pasaba por una situación bastante difícil, salíamos de un autoritarismo, ¿no? De Fujimori, existió y en ese momento una marcha muy significativa para el país que fue el cambio hacia la democracia, el regreso a la democracia, que fue la marcha de los 4 suyos. Entonces pasaban muchas cosas en nuestro país, los jóvenes estaban muy fragmentados en opinión y entonces y la población en general. Entonces habían retos ahí y el reto del periodista era informar la verdad, informar lo que estaba pasando, pero también llegar primeros, ser de alguna manera los primeros en informar. ¿Y se imaginan ustedes si no teníamos un celular, cómo podías informar primero? Entonces ahí era fundamental tener buenas fuentes. Las fuentes venían de diversos lugares, de diversos puntos. Por ejemplo, había gente que estaba especializada en las noticias políticas y tenía contactos en el Congreso, contactos en Palacio de Gobierno, y si hacías judiciales, en Palacio de Justicia, y en fin, esos contactos o esas fuentes eran gente de confianza, gente en la que tú podías creer si es que sucedía algo y podías llamarlos, ¿no? Y ya existía evidentemente el teléfono, no el celular en todos los casos, pero bueno, nos arreglábamos y había mucha importancia en la credibilidad. ¿Podrías compartir con nosotros una experiencia memorable en tu carrera? ¿Algún caso o reportaje que haya tenido un impacto significativo para ti? Bueno, muchos en realidad. Yo creo que siempre, desde que me acuerdo, he querido ser periodista, siempre me gustó
y me sentí muy atraída por el mundo de las comunicaciones. Me gusta conversar, me gusta preguntar, soy muy curiosa y yo creo que mi personalidad me llevó a entrar en ese mundo de las comunicaciones desde muy chica. Tenía 18 años cuando empecé a hacer prácticas preprofesionales y bueno, pues nada, tuve la suerte de entrar a un medio de comunicación, a un medio televisivo y fueron muchos los momentos. Yo me acuerdo mucho la primera comisión que me tocó cubrir. Casi siempre los chicos empiezan haciendo policiales, ¿no? Y una de las cosas que más me sorprendió fue los operativos policiales, ¿no? Yo no tenía formación policial, entonces cuando voy a un operativo y veo el trabajo de la policía, entraba a un prostíbulo y entraban y tiraban las puertas y sacaban a la gente y entonces todo era gritos, confusión. En el fondo estaba muy asustada, pero ahí tú te das cuenta del poder de un micrófono, porque había muchas mujeres ahí y a todas las levantaban y las llevaban al camión de la policía. Entonces yo en un momento levanté el micro porque me quisieron jalar. Y como me quisieron jalar, dije, soy periodista. Y descubres que tu micrófono te da poder, pero también te da responsabilidad. Entonces tú no puedes mentir, porque la población lo que espera es información real, veraz, que le va a servir para protegerse también. Esa es la idea del comunicador. Entonces fue impactante para mí. Mi primera comisión fue en un prostíbulo, además en una zona muy peligrosa, que es una zona de La Parada, ¿no? Y tú decías, wow, cuánta gente, que tenía toda la actitud de lumpen, ¿no? Entonces, estaba muy impresionada en ese momento. Capturaron o detuvieron como a 200 requisitoriados. Era un súper operativo. Y en medio del patio de la comisaría nos pusieron a todos de pared a pared. Y luego yo tenía que entrar por el medio para ir a buscar al comisario. Y entonces yo sentía que todos los señores me miraban con la cara de ¿quién es esta?, ¿no? Yo era muy joven, tenía 19 años. Y bueno, esa siempre, la primera comisión siempre te marca porque sabes si finalmente tienes la personalidad para asumir eso. Esa es una experiencia de varias. Ahora coméntanos, Paola, que ¿alguna vez has sentido que los riesgos personales han sido un obstáculo en tu carrera? Y si que es así, ¿cómo lo has manejado? ¿Riesgos? Sí. ¿Riesgos personales como cuáles, por ejemplo? Amenazas. No recibiste apoyo. No recibiste apoyo. No he tenido una tan expresa, pero sí en una ocasión en una comisaría estaba un delincuente, había sido capturado y estábamos todos los periodistas, le metimos el micro y dijimos, oye, ¿tú estás arrepentido? Porque sí, hice cosas así que son preguntar a los reporteros. Y él dijo, lo mismo que le ha pasado a él te va a pasar a ti y a toda tu familia, vas a ver, me dijo. Me dijo así, mi cara pelada y me quedé así, claro, fría, con miedo. Entonces en ese momento quiere tragarme tierra, ¿no? Pero, en fin, yo creo que esas cosas también te enseñan a ser más cauto, a saber informar hasta dónde tienes que informar, ¿no? O sea, no es que no informes, es que también tengas que proteger tu persona y no exponerte más de la cuenta. ¿Cómo ves el futuro del periodismo en el Perú, sabiendo que la tecnología y los intereses políticos a veces chocan? Bueno, en realidad el periodismo siempre va a existir en el Perú y en el mundo. Yo estoy segura de que siempre va a ser necesario informar, destapar lo que hay que destapar. O sea, eso siempre va a ser una necesidad. El ser humano siempre busca la verdad, ¿no? Y de alguna manera también la justicia, ¿no? Entonces, el periodismo siempre va a estar. El tema es cómo asumimos los nuevos retos. Hoy en día les hablaba del tema del fact-checking, ¿no? Que es tan importante corroborar que la información sea verdadera. ¿Y qué mensaje les darías a los estudiantes que sueñan con seguir tus pasos? Que lean. Que lean mucho, que lean de todo, que inviertan tiempo en sí mismos, en ser buenas personas y que tengan la capacidad de escucha. Yo creo que muchas veces el ego hace que dejas de escuchar a los demás y solo te escuchas a ti mismo. Lo estoy haciendo muy bien, soy excelente. Entonces ahí hay que bajar el ego y hay que abrir los oídos para poder escuchar cuando alguien viene con una denuncia, ¿no? Hay que ser así, ¿eh? Este trabajo, sin duda, a veces puede hacer mucha catarsis, porque nos ha pasado también después de la época de pandemia, con todos los conflictos sociales que se han dado en nuestro país a raíz del gobierno de Pedro Castillo, ¿no? El cierre del Congreso en la época de Vizcarra. Se ha exacerbado mucho el odio hacia el periodista y casi siempre nos dicen mermeleros, vendidos, prensa amarilla y muchas cosas. Pero somos seres humanos, tenemos familia, tenemos un prestigio también que cuidar, tenemos familia que proteger y no quisiéramos tener que salir a la calle a poner en riesgo nuestras vidas, pero es parte de nuestro trabajo. Y si yo estoy buscando tu opinión es porque me importa. Entonces, merece tanto respeto el que se queja, el que se manifiesta, el que sale a marchar en las calles,
como el que va a contar lo que tú estás haciendo. Entonces yo creo que tenemos que recuperar en el Perú y en el mundo el respeto, la capacidad de también, el respeto a la autoridad también, ¿no? Y el respeto hacia los ciudadanos, hacia los periodistas también, porque es muy duro. Yo he tenido la oportunidad de ver cómo han golpeado a mis compañeros por el simple hecho de que tienen una cámara, ¿no? A mi camarógrafo lo patearon al lado del general de la policía. Y él no podía hacer nada porque la que lo pateó fue una mujer. Y él se sentía corto, no le va a contestar así. Pero ¿a quién le gusta que lo pateen o lo escupan o le tiran una piedra? Entonces, no quiero victimizar con esto a los periodistas, pero sí me gustaría que se mantenga el respeto, ¿no? Yo creo que el respeto lo merecemos todos y nuestra labor es una labor a veces un poco dura, porque nos toca estar donde las papas queman. O sea, siempre decimos, cuando la gente comienza a correr en el sentido contrario, siempre corre el periodista, porque mientras unos huyen, nosotros nos acercamos para poder informar lo que está pasando. Si realmente sienten esa vocación, están hechos para esto. Y finalmente, para ya concluir, ¿qué consejo te darías a ti misma cuando comenzaste en esta profesión? Yo me diría tranquila, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Sí, yo soy una persona de fe. Y siempre que he ido por alguna noticia, por alguna situación difícil en la que estaba en riesgo mi vida, me ha tocado trabajar de madrugada y ir a lugares donde mi camarógrafo, el señor que nos acompaña, que es el asistente, no han querido entrar. Yo he ido sola, a las 12 de la noche, en medio de la oscuridad, a tocar una puerta. Y yo siempre digo, Dios está conmigo. O sea, sí, yo creo que en esto sí es muy importante la fe. Y claro, cuando tú ves que hay dolor, hay sufrimiento, que alguien le está pasando muy mal y tú no puedes humanamente hacer mucho, solo te queda la fe para decir, Señor, ayúdala y ilumina mi camino para encontrar la manera de ayudar a esa persona. Y eso es lo que ha sostenido mi carrera, la fe. Y yo sí siento que en esta carrera, como la de los policías, ¿no?, que arriesgan su vida, uno tiene que ir cargado de la fuerza de Dios y la protección de Él. Un mensaje muy valioso, en verdad, Paola. En serio, estamos muy agradecidos que nos puedas acompañar el día de hoy en Nexo Visual. Ha sido un placer escucharte, muchas gracias de nuevo, y tu trabajo en verdad inspira a muchos comunicadores como nosotros que estamos detrás de todos ustedes, los ya consagrados. Muchas gracias. Y bueno, ya a nuestra audiencia, gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio con más historias que nos conectan con la realidad.